Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Cuando estoy hablando con personas de sus dificultades, dice, pero eso es mi mal carácter, eso es como soy yo. A lo mejor por la influencia de mis padres, a lo mejor por la influencia de la escuela, yo no sé qué, pero así es el carácter que yo he formado de ser impaciente y por eso tenemos problemas en el matrimonio, por mi mal carácter, como si no hay un remedio de eso. Y dije, bueno, el remedio es Jesucristo. Hay que nacer de nuevo. Si usted es un perro, va a ladrar y quiere maullar como un gato, tiene que nacer como un gato. Para ser un gato, tiene que nacer de nuevo, de ser pecador a cristiano. Allí no habrá más excusas para decir, no puedo cambiar. Es cierto que no puedes cambiarte a ti mismo. Nadie puede cambiarse a sí mismo, pero Jesús nos puede cambiar a todos. El hecho es que allí dice, vino Jesús para deshacer las obras del diablo. El diablo viene y dice, tú no puedes, tú eres así, tú no puedes, y me acusa. Y el único remedio para quitar las acusaciones, el poder del diablo sobre mi mente y sobre mí mismo, es Cristo que me puede librar. Cantamos esta mañana, aunque estén demonios 1000 prestos a luchar en contra de mí, hay una palabra que los puede vencer, la palabra del Señor. Así encontramos que la palabra de Cristo, Cristo mismo puede vencer demonios 1000. Martín Lutero, que escribió eso, pensó que veía demonios en cada lado, alrededor. De aquellos días, yo creo que si uno vive en un castillo oscuro, con teas de fuego que quita el oxígeno del aire, yo creo que le hace uno con sueño y con visiones y miedos allí en ese castillo oscuro. Y él creo que así tenía muchos sueños y visiones. Y hablaron mucho de demonios. En Alemania, de allí viene, ¿verdad? El bosque negro, que mi hija Lidia ha estado allí, ¿verdad? Donde vienen muchas historias de Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm, de lo que llamamos en inglés fairy tales, historias de hadas y historias de brujas y historias de demonios y muchas criaturas, ¿verdad? Cuando uno está en lugares oscuros y se le quita el poco oxígeno, creo que físicamente va a tener sus visiones, ¿verdad? Pero el hecho es que había demonios reales allí. Martín Lutero vería con la tea tenía su fuego apagando, encendiendo un poco, y entonces vería como una sombra en la pared con el fuego de la tea, ¿verdad? Y entonces dijo, allí es un demonio para atacarme. Y un día tomó un bote de tinta y ¡pum! Lo echó contra la pared. Y dice que todavía hay una buena mancha en ese castillo, en la pared de hace 500 años, donde él quería luchar en contra del demonio. Muchos de nosotros sentimos, el diablo esto, el diablo la otra cosa, el diablo está en mi casa. No, solo es tu esposo y no es diablo, ¿verdad? Pero el hecho es que a veces creemos que hay demonios 1000 en mi casa y por eso los niños son así, son demonios. No. Hay demonios, hay diablo, pero hay victoria sobre el demonio, el diablo, y eso es por Jesucristo. Y cuando uno es salvo, a lo mejor antes de ser salvo, el diablo le afecta. Dios permite al diablo sugerirle cosas que no escucha su voz normalmente, pero le hace pensar, yo no puedo. Es acusador de los hermanos. Yo soy tan malo, no puedo cambiar. Es que yo, esto, la otra cosa, el diablo me forzó para hacer esto. Mira, el diablo no puede forzar a hacer ninguna cosa que Cristo no le puede librar de hacer. No puedes tú vencer al diablo.
un bote de tinta, ¡pum!, no va a quitar el demonio del castillo. Solo Jesucristo puede hacer eso. Y por eso escribió el himno Martín Lutero diciendo, aunque estén demonios 1000, el que vence es Cristo y por su palabra le va a vencer el demonio. Aquí encontramos entonces que el diablo es el que peca y nos quiere seguir a tentar pecando y decir, tú no puedes cambiar a ti mismo, vas a seguir pecando, como si yo soy esclavo del diablo. Pero dice versículo 8, vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y todo aquel que es nacido de Dios. Ahora hay que nacer de nuevo, no tienes poder contra el diablo, pero si estás arrepentido y crees que Cristo entra en tu vida y salva tu alma, ya vas a nacer de nuevo. El perro se convierte en gato porque nace de nuevo. El pecador se convierte en cristiano porque nace de nuevo. Y entonces, porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu produce en ti un nuevo espíritu, una nueva actitud, como te regenera, te hace nacer dentro de ti la simiente de vida. Y no puede así pecar, no puede así pecar y seguir pecando. Si comienzo a pecar, voy a sentirme mal. Mi conciencia me va a molestar mucho. Voy a hacer como dice en Hebreos y en Proverbios 3, que el Señor me va a castigar. Si no me siento mal, si el Dios no me está castigando por lo que estoy haciendo, el castigo puede llegar hasta Ananías y Zafira en Hechos 5, donde pecaron mucho, no querían arrepentirse de mentir al Espíritu Santo y Dios les mató. Dice en 1 Corintios 11 de la Santa Cena que personas desprecian la Santa Cena, no lo consideran en serio. Dicen, yo no tengo que confesar ningún pecado, y se convencen que no hay pecado para confesar. Y así el Señor dice, vas a tomar la Santa Cena indignamente, y dice que hay algunos enfermos por eso y algunos muertos. Veremos eso en un momento para terminar el capítulo. Pero allí entonces se encuentra que el Señor está diciendo, mira, tú no puedes cambiarte a ti mismo, pero no debes dar excusas, porque si tú eres cristiano, a lo mejor pecas, pero vas a sentirte mal. No vas a seguir pecando sin tener la mala conciencia, querer cambiar, y sin tener entonces poder de Dios para cambiar, y sin tener castigo de Dios si no cambias. Un castigo que a lo mejor te hace enfermo, un castigo que a lo mejor, ¿verdad?, hace otra cosa. Mi pastor en Carolina del Sur a veces habló de diezmos, y yo creo que Dios no nos quiere dar diezmos por temor y miedo que Dios me va a hacer algo malo. Creo que si vamos a dar un diezmo, debemos darlo por amor al Señor. Debemos decir, yo te amo tanto, Señor, que si los del Antiguo Testamento dieron diezmos, yo debo hacer por lo menos eso y más en el Nuevo Testamento, si te amo. Así que el diezmo debe ser obedecer a Dios por amor, no por temor. No obstante, mi pastor allí, ¿verdad?, a veces diría, los que han estado aquí han escuchado todas mis historias, puede dormir por la historia. Pero el pastor Crosby siempre predicó, sabe que había un señor que visité en el hospital. Y el Señor dijo, mira, pastor, allí mis, no sé qué era, una parte del cuerpo que le había quitado, ¿verdad? Y entonces esto me ha costado mucho dinero, esta operación, pero por lo menos puede ver la hermana Nilsa cuando viene esa enfermera, y ella hasta guarda partes de su cuerpo que han quitado en jarras. Es que le encanta hacer eso como para recordar su operación. Pero de cualquier manera, así era este señor que guardó, ¿verdad?, lo que le habían quitado, unas piedras de riñón, yo no sé qué. Pero de cualquier manera, mi pastor dijo, no sé, eso me parece piedras de riñón. Nada me parece. Entonces, ¿qué cree que son? Bueno, yo creo que son diezmos.
Usted no quería obedecer a Dios y dar sus diezmos. Creo que Dios lo sacó así. Le hizo enfermo para pagar esto con lo que hubiera sido sus diezmos. Yo no creo que tenemos que decir, ay, a lo mejor me enfermo y tengo que pagar biles médicos. Pero el castigo del Señor puede ser nuestra enfermedad por cosas que son rebeldes. Pero gracias a Dios hay un remedio antes de llegar a ese punto. Confesar el pecado, 1 de Juan 1:9. Y el Señor, como pagó por todo pecado, dice, mira, voy a tenerte una buena conciencia, voy a ponerte el Espíritu Santo para convencerte, voy a ponerte castigos primero leves, ligeros, para recordarte que no debieras haber hecho esto o la otra cosa. Y si sigues, la consecuencia puede ser más y más grave. Puede llegar a ser como una madre que dice, hijo, obedéceme allí afuera, deja de pelear con tu amigo. Hijo, deja de hacer eso, ya voy a quitarte tu pastel en la comida si no me escuchas. Y le da un castigo leve de quitar el pastel. Hijo, que si sigues así, voy a llamarte a casa y no puedes estar afuera jugando. Y entonces el niño sigue y dice, ok, venga a casa, ya no puedes quedarte afuera. A veces Dios nos dice, allí en la tierra, compórtate bien, estás peleando con la gente. Compórtate bien o voy a quitarte ciertas bendiciones. Sigo. Compórtate bien o te voy a llamar a casa. Y hay personas que eventualmente Dios le llama a casa un poco temprano. El hecho es que el castigo del Señor es una cosa que nos ayuda a comportarnos mejor. Pero Dios no quiere castigar. Eso es último. Primeramente, el Señor nos apunta a Jesucristo y dice Romanos 2:4 que la benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Hago malas cosas y Dios hace más buenas cosas para mí. Yo desobedezco y Dios me bendice más. Para decirme, mira cuán bueno soy yo. ¿No quieres seguirme? Por más que eres rebelde, más te bendigo. No quiero castigarte, quiero bendecirte. Arrepiéntete, confiesa tu pecado. Hablé con mi hermana esta semana, con mi cuñado que está muriendo y estuvimos hablando de varias cosas del Señor y él dice, creo que me he arrepentido más después de ser salva que antes de ser salva. Y así es con cristianos. Tenemos la conciencia despierta y a veces sentimos que estamos más confesando y más arrepentidos de cosas por la conciencia más tierna, ¿verdad? Nos arrepentimos casi más después de ser salvos que antes. Y eso es una buena señal que uno es cristiano. Cuando siente que quiere agradar al Señor y ya no puede practicar el pecado, porque el Señor le restringe en amor, primero con regalos de amor para decir, deja de pecar, ya verás cuánto te amo, cuánto quiero bendecirte. No, si no, entonces me molesta la conciencia, me castiga con una cosa y otra, pero el hecho es que no voy a practicar el pecado. Muchos dicen, ay, ¿tú crees que no puedes perder la salvación? Correcto. Pero ¿qué si uno ya empieza a llegar a ser un gran escándalo de pecador? Entonces no eres salvo. Dijo que eres salvo, pero si quieres ser un escándalo de pecador y practicar el pecado, muestra que nunca fue salvo. Nunca fue un hijo de Dios. O aquí dice, no practicaría el pecado. Es una evidencia que nunca había aceptado a Cristo de verdad, porque es por eso que fui salvo, porque quería dejar de pecar. Y me fui salvo porque quería cambiar. Y si tú no querías cambiar, no creías en Cristo para darte vida eterna, salvación eterna, entonces, ¿no crees que Dios te puede guardar? ¿No crees que Dios te puede preservar? Dios no tiene ese poder, no tiene ese amor. El hecho es que yo creo que Dios puede guardarme. No me hace perfectamente santo,
pero hace que no voy a seguir pecando. Voy a convertirme como en gato que se lame y se limpia cuando cae en el barro. No voy a seguir como un puerco, ¿verdad? Que disfruto del barro. Y si disfruto del barro, muestra que nunca me he cambiado para nacer de nuevo, o no disfrutaría de eso. Así es lo que encontramos aquí. Entonces, que como un paralítico, Cristo fue y dijo, tus pecados te son perdonados. Antes de librarle del parálisis, le libró del parálisis espiritual, de sentirse tan pecador, de sentir que no podría escapar esos malos pensamientos. Dice, para mostrar que yo tengo poder para perdonar el pecado, levántate y anda. Y el Señor mostró que tenía poder para librarle de parálisis físico y espiritual. Aunque estén demonios 1000, ¿qué si son 2000 demonios? Legión de demonios. Cristo dice, sal de él. Podemos ir a los puercos si quiere. Y los puercos se ahogan porque ellos no aguantan estar llenos del diablo. Pero este Señor está librado con la palabra de Cristo de 2000 demonios. Y se siente vestido y en su mente cabal. No con tonterías, no con malas demostraciones de desnudez, sino solamente con santidad, porque está librado del diablo y está librado del poder del pecado mismo y ya no va a seguir pecando. Si cae alguna vez, no va a seguir porque ya tiene el Espíritu Santo en él para recordarle, castigarle si es necesario, para que siga adelante. Luego encontramos en versículos 16, capítulo 5, 16 y 17. Si alguno viere, este es un texto lo más difícil de interpretar en toda la Biblia. De hecho, vamos a dejarlo y le dejo con usted interpretar esto esta semana, a ver cómo usted lo entiende. Si alguno viere el hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá. Hay pecado que no es de muerte. ¿Qué significa eso? ¿No es todo pecado para muerte? Y esto para los que cometen pecado que no sea de muerte, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. No debe pedir por ciertas personas que ya han cometido pecado de muerte. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Si lees 20 comentarios, cada comentario va a dar diferente interpretación de eso. ¿Okay? Yo voy a dar lo que yo entiendo la próxima semana. Usted lo piensa durante la semana, porque hay textos así que parecen complicados hasta leerlo cuidadosamente. Solo hay que leer lo que dice. Y si usted lo lee cuidadosamente, creo que el texto es bastante claro, bastante medio fácil de entender, pero si hay diferentes opiniones de esto, de diferentes buenos hermanos que caen dentro de lo que es una buena interpretación de eso, entonces hay que respetar unos a otros por sus diferentes opiniones en detalles. Pero si uno dice, esto significa que algo contra la Biblia, ¿verdad? Que no debe orar por la salvación de un pecador, por ejemplo, entonces eso es mala interpretación, no puede ser eso. Entonces, ¿qué significa? No digo que ore por uno que ha cometido pecado hasta la muerte. Léelo cuidadosamente. El próximo domingo lo explicamos con los últimos 2 versículos aquí. Cómo nosotros podemos orar por otros para que no caigan en un pecado para la muerte. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna
y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.